tardes, buenas noches a todos quienes están compartiendo este tiempo con nosotros. Tenemos saludos desde diferentes partes de Latinoamérica hasta ahora. Tenemos personas del Ecuador, de Panamá, bienvenidos, del Perú, bienvenidos de México. También estamos aquí recibiendo a diferentes personas que están queriendo compartir con nosotros este tiempo que estamos seguros va a ser tan saludables, tan saludable. Todos estamos contentos. Y nosotros estamos transmitiendo aquí desde Bolivia. Estamos con Edify Bolivia en esta oportunidad. Estamos contentos de estar con ustedes y de que el hermano Darro Miller esté en medio de nosotros para poder escuchar de aquello que el Señor le ha que nosotros queremos aprender en este tiempo para compartir en las aulas. Eh, Quiero dar la bienvenida también. Tenemos a parte del hermano Darro, a la hermana Priscila, que viene de Jucum, y la hermana Viviana Belli, que esta tarde va a ser la persona encargada de presentar. Y de Bolivia tenemos a la hermana Raquel Peña. La licenciada Raquel Peña ya está desde La Paz. Tenemos saludos desde La Paz también, desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Gracias por sus saludos desde Argentina, de Colombia, Popayán, Cauca. Ah, no, eso sí que nunca nunca lo había oído, es la primera vez, así que nos toca visitar este lugar. Gracias, Marimar, por compartirnos. Qué lindos lugares, sería muy lindo conocer todos ellos. Vamos a comenzar esta noche encomendándole este tiempo a nuestro Señor, que Él nos guíe, que Él nos provea todo lo necesario para poder aprender y escuchar aquello que nos quiere enseñar. Sí, entonces permítame dirigir este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus bondades, gracias por este tiempo que podemos compartir con el hermano Darron Miller, gracias por todo lo que le has enseñado y por lo que nos vas a enseñar a través de él. Gracias te doy por cada maestro, Señor, que está en esta sala virtual, que de manera virtual, Señor, pero con todo el corazón han decidido estar aquí presentes para poder aprender un poco más y para poder enriquecer el ministerio que tú les has delegado. Gracias por el corazón que tienen de enseñar allí donde les has puesto, en las aulas, en sus casas, en las iglesias, Señor. No sabemos si en algún centro de apoyo, Padre Celestial educativo, solo tú conoces dónde se encuentran. Y queremos pedirte que tú hables a cada persona conforme a su necesidad, que tú les estés enseñando un poco más de lo que es tu cosmovisión bíblica, Señor, de lo que son las bondades de tu palabra, para que aunque vivamos en esta tierra, Señor, que has sufrido la caída, también sabemos que podemos vivir bajo tus bendiciones. Ayúdanos a poder aprender un poco más y enriquecer este ministerio que nos has dado. Te ruego por este tiempo, porque tú nos ayudes con la parte tecnológica, porque tú nos ayudes poniendo el tiempo necesario para los participantes, pongas paz en su corazón y les des todos los recursos para poder escuchar de manera atenta. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí, déjenme presentarles a Viviana Belli. Ella es la encargada de Jucum. Ella viene a presentarnos a nuestro expositor. Viviana, el micrófono es para ti. Buenas noches. Está sin audio, te comento, Viviana. Ok, Ahora sí, perfecto. ok, bueno, buenas noches a todos. De verdad que es un honor, es un privilegio estar con tantas personas de América Latina y estoy muy contenta de presentar, digamos, a uno de nuestros autores exclusivos y él es el doctor Darrow Miller. Lo conozco hace años con todos los libros que él ha presentado y quiero contarles brevemente quién es Darrow. Darrow Miller ha sido un orador muy popular en los últimos 30 años, ha viajado a aproximadamente 100 países. Él ha fundado, es el cofundador de la Alianza para el Discipulado de las Naciones, que también existe en español, que está con sede en Phoenix, Arizona, y también trabajó como director de Fundación contra el Hambre aproximadamente casi 3 décadas. Ha estudiado en la BRI con Francis Schaeffer, el filósofo cristiano. Estuvo en la BRI Fellowship en Suiza desde 1969 hasta 1971.
También ha hecho unos estudios en Israel, aparte de ser graduado de la universidad. Él y su esposa Marilyn viven en Arizona, son papás de 4 hijos y 14 nietos. Él ha escrito muchos libros y sobre todo nos ha enseñado mucho en el área de la cosmovisión cristiana. Creo que fue el pionero para América Latina que habló de este tema y nos enseñó a pensar a muchos. Entonces, creo que Dios lo ha usado en esto muchísimo y aparte de eso, él es alguien que nos ha enseñado a dar la batalla cultural en la calle y realmente a traer el reino de Dios aquí a la tierra, ¿no? Porque muchos pensamos el reino de Dios está ya cuando nos vayamos, pero la Biblia dice que venga tu reino aquí en la tierra. Entonces, bueno, los dejo con ustedes y es un honor presentar a Dar. Gracias, Viviana. Dare, I think you have the word. Oh, I'm on. Okay. Buenas noches. It's good to be with all of you. Es muy bueno estar con todos ustedes. Thank you, Edify and Hukum, for inviting me. It really is a pleasure for me to engage with you. So, Gracias a Edify y Editorial Jucum por invitarme. De verdad es un placer el conectar con cada uno de ustedes. the first book I ever wrote was on servanthood, the vocation of the Christian. El primer libro que escribí es El servicio, llamado de todo cristiano. And I wrote this when I was a pastor of an urban church in Denver, Colorado. Y escribí este libro cuando yo era un pastor en una iglesia en Denver, Colorado. I had a good friend who was taking a group of high school students down to the Dominican Republic for a work team. Un buen amigo mío se iba a llevar a un grupo de jóvenes a un viaje misionero a República Dominicana. And he wrote to me and said, Daryl, would you develop a set of Bible studies for these high school kids who are going to the Dominican Republic to serve? Y él me dijo, Daryl, ¿tú podrías escribir una serie de estudios bíblicos para estos chicos escolares de secundaria que van a viajar a República Dominicana a servir? And I said, Lord, what message would you have me share with these young people? Y yo le pregunté al Señor, ¿qué mensaje podría yo compartir con estos jóvenes? And the word came back to me, teach them about servanthood. Y el Señor me respondió y en esa palabra Él me dijo, enséñales acerca del servicio. We live in a time of history where serving is not the thing that most people think about doing. Vivimos en una época en la que la mayoría de personas no piensa acerca del servir o en el servicio. If you'd put the slide up that has a bunch of words on it. The next one, please. There you go. I'd like you to look at these words and in your own mind, tell me, or in your own mind, identify those that are the ambition of people in your culture, in your nation. Me gustaría que ustedes puedan observar estas palabras que ven en sus pantallas en este momento e identifiquen cuáles son aquellas que describen mejor la ambición de las personas en su cultura. If I were with you in a workshop somewhere in South America, we'd put this up on the screen and I'd have you shout out to me, what are the words that describe the ambition of people in your country? Si estuviéramos juntos en un taller en el mismo lugar, lo que yo haría es pedirles que ustedes levanten la mano o me empiecen a decir cuáles son esas palabras que describen la ambición de las personas en su cultura, en sus países. And I know in my country and in many of the countries that I've traveled to over the years, people will say, oh, boss, or the chief, the jefe. Y yo sé que en mi país y en muchos de los países que he visitado, la respuesta más común sería el director o el jefe. Their ambition is to be rich, to be a ruler. La ambición de ellos es hacerse rico, el ser gobernantes. Never have I had somebody say, I want to be last. Nunca nadie me ha respondido, quiero ser el último. I want to be poor. I want to be inferior. O me han respondido, tampoco me han respondido, quiero ser pobre o quiero ser inferior.
No one ever says that's what they want. Nadie nunca dice, eso es lo que yo quiero. And yet, the words on this list are synonyms of two words: Y las palabras que están en estas listas son sinónimos de dos palabras: master maestro o and señor servant. y siervo. And most of us in our culture have an ambition to be the master. Y la mayoría de nosotros en nuestras culturas y países tenemos la ambición de ser el señor, de ser el jefe. Very few of us have the ambition of being a servant. Muy pocos de nosotros tenemos la ambición de ser siervos. And I realized this was the case, and God put it on my heart to develop a series of Bible studies on servanthood. Y me di cuenta que esto era así, y es como Dios puso en mi corazón el deseo de desarrollar esta serie de estudios acerca del servicio. Why could this be? ¿Por qué creen que podría ser esto? Because God Himself is a servant, Porque Dios, Él mismo, es un siervo. and He has made us in His image, Y Él nos ha hecho en su imagen. and He has made us to serve. Y nos ha creado a nosotros para servir. The kingdom of God is upside down. El reino de Dios está al derecho, al lado correcto. Yeah, if you want to read, Priscilla, this passage from Luke 3, 4 through 6. Vamos a leer este versículo de Lucas 3, del 4 al 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, y lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. The kingdom of God is upside down from the world. El reino de Dios está de cabeza. Or to put it the positive way, the kingdom of God is what we should pursue, and that is what's right side up, and the world is upside down. El reino de Dios está de cabeza con respecto del mundo. Y para decirlo con otras palabras, este es el objetivo que nosotros deberíamos seguir. El mundo, en todo caso, es el que está de cabeza con respecto del reino de Dios. Prepare the way of the Lord. Make his paths straight. Preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Every valley should be what? Todo Filled. valle debe ser ¿qué? Rellenado. Mountains and hills should be made low. Todo monte y todo collado deberá ser rebajado. The crooked should be made straight. Lo torcido se hará recto. Rough places should be made level. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. The kingdom of God is right side up, and the world's kingdom is upside down. El reino de Dios está del lado correcto, está al lado derecho. En cambio, el reino del mundo está de cabeza. So when you ask a group of people, what is your ambition? Así que cuando le preguntan a un grupo de personas, ¿cuál es su ambición? Oh, it's to be successful, it's to be rich, it's to be the boss. Es ser exitoso, ser rico, ser el jefe. It's to have power and to tell people what to do. Es tener poder, es poder decirle a la gente qué hacer. It's to have people serve me. Es tener a personas que me sirvan a mí. No, the kingdom of God is the right side up kingdom. No, el reino de Dios es el que está del lado correcto. And servanthood is the vocation of the Christian. Y el servicio es la vocación del cristiano. It is the ambition of the Christian Es la to be a ambición. servant. El ser un siervo es la ambición del cristiano. And this is what I wrote these Bible studies to share with young people, high school people, who are in the very formation time of their life. And what is their ambition going to be? Is it going to be the kingdom ambition or the worldly ambition?
Y esta es la razón por la que yo escribí esta serie de estudios enfocada en esos estudiantes de secundaria. ¿Cuál va a ser la ambición de ellos? ¿La ambición del reino o una ambición que sigue al mundo? In the Greek New Testament, there are 3 different Greek words that are translated servant. Desde el griego hay 3 palabras que se usan y se traducen como siervo. And these are not words that we read these and we say, "Oh, wow, that's what I want." Y esas no son palabras que nosotros leemos y decimos, oh, wow, eso es lo que yo quiero. No, we read these words and we say, "I don't want anything to do with that." No, nosotros leemos estas palabras y decimos, no quiero tener nada que ver con ellas. But these 3 words are all translated servant. Pero estas 3 palabras se traducen como siervo. Turn to Mark 10:31, Vamos a ir a Marcos 10:31. and you could change the slide. And if you would read that, Priscilla. Marcos 10:31 dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. But many who are first will be last. And what? Y The los últimos last will be primeros. first. We read this, we hear it in church, we read it in Sunday school and say, "Oh, isn't that nice?" Nosotros solemos leer este versículo, lo escuchamos en la iglesia, lo leemos, lo hemos escuchado en la escuela dominical y pensamos, ah, eso es muy bonito. But who of us want to be last? Pero ¿quiénes de nosotros queremos ser últimos? But in the kingdom of God, those who are last will be first. Pero en el reino de Dios, aquellos que son últimos serán los primeros. Those of you that have your Bibles, turn to Mark chapter 10, verses 31 through 45. Vamos a ir a Marcos 10, 41, you said, verse 41. Mark 10, 31 through 45. Vamos a leer del 31 al 45. And by the way, I'd like, if there's those of you that have a question about what I'm saying, let me know what it is, because I want to be clear in what I'm saying. We'll have time at the end for you to ask other questions, but right now I'd like to just make sure I'm clear in what I'm sharing with you. Y también queremos avisarles que al final vamos a tener un tiempo de preguntas, pero en lo que vamos avanzando, si hay algo que no está claro, también pueden dejar sus preguntas en el chat. So in Mark 10:31, Jesus tells his disciples that those who are first will be last and the last will be first. Entonces, en Marcos 10:31, Jesús le dice a sus discípulos que aquellos que son primeros serán últimos y los últimos serán primeros. And then in verses 32 through 34, Jesus tells the disciples that he is going to Jerusalem, where he's going to die. Y luego en los versículos del 32 al 34 le dice a sus discípulos que él va a ir a Jerusalén y ahí va a morir. Now, this isn't the first time Jesus has told them he's going to die. Ahora, esta no fue la primera vez que él les decía que iba a morir. It's the third time. Es la tercera vez. In the last 6 months of his life, he tells his disciples about the journey that he is on. And at the end of the road, there's a cross, and he is going to die on that cross. En los últimos 6 meses de su vida, él comparte con sus discípulos el camino que él está caminando. Les habla de él y les enseña que al final de ese camino hay una cruz, y es una cruz en la que él va a morir. They didn't want to hear that. Ellos no querían escuchar eso. They stopped their ears. Ellos detuvieron sus oídos. They've left everything to follow Jesus. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. And now what is he telling them? ¿Y ahora qué les está He's going to diciendo él? die. Que va a morir. And you remember the first time he said that? What was Peter's response?
¿Y ustedes recuerdan la primera vez que él dijo eso? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Peter challenged Christ and said, "No, this will never happen to you." Y Pedro desafió a Jesús y le dijo, no, esto no te va a pasar a ti. There was no place in Peter's mind or the disciples' mind that Jesus was going to die. No había lugar en la mente de Pedro ni en la mente de los discípulos para que ellos pudieran entender que Jesús iba a morir. And Jesus said to Peter, "You're thinking like men, not like God." Y Jesús le dijo a Pedro, tú estás pensando como los hombres, no como Dios. No, I am going to die. Y dijo, sí, yo voy a morir. I'm going to die on a cross Voy a morir en la cruz for you. por ti. So this is what Jesus says to the disciples in Mark 10:32 through 34. Eso es de lo que habló Jesús a sus discípulos en Marcos, versículos del 32 al 34. Now, verse 35. Ahora en el versículo 35. And here, Jesus's two close disciples, James and John, they Ahora están come aquí to los, him and they say to him, "Jesus, we want you to do for us whatever we ask." ahora se acercan estos dos amigos íntimos de Jesús, Jacobo y Juan, y le dicen, maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesus just told them he's going to die for them. Jesús les acaba de decir que él va a morir por ellos. What do they want? ¿Y qué es lo que ellos quieren? They want something else. Ellos quieren otra cosa. We want you to do for us whatever we ask. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. And Jesus said, "What do you want me to do for you?" Y Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga? And what did they say? ¿Y qué respondieron ellos? "Let one of us sit on your right and the other on your left in your glory." Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. One wanted to be the Secretary of State. Uno de ellos quería ser el secretario de Estado. The other wanted to be the head of the War Department. Y el otro quería ser el director del Departamento de Guerra. They wanted to sit on his right and his left. Querían sentarse a su derecha y a su izquierda. What did they want? ¿Qué querían ellos? Power. Poder. Jesus had just told them he was going to die for them, Jesús les acababa de decir por qué iba a morir, but they could not hear that or did not hear that. pero ellos no podían oír lo que él estaba diciendo. What did they want? ¿Qué querían Power. ellos? Poder. And in verse 38, Jesus says, "You don't know what you're asking. En el versículo 38 Jesús les dijo, no saben lo que piden. Can you drink the cup I am going to drink and be baptized with the baptism I am baptized with?" ¿Pueden ustedes beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? He's saying to them, "Are you ready to die?" Les está preguntando a ellos, ¿están listos para morir? Because that's what's going to happen to me. Porque eso es lo que me va a pasar a mí. And what did they say? ¿Y qué respondieron ellos? We can. Podemos. Did they understand what he was saying? ¿Entendieron ellos lo que Jesús les estaba diciendo? No. No. They had a faulty paradigm. Tenían un paradigma fallido. They were thinking the way the world thinks. Ellos estaban pensando de la manera en que el mundo piensa. They wanted to be the boss. Querían ser los jefes. They wanted to be in charge. Querían estar a cargo. They wanted to tell people what to do. Querían decirle a las personas qué hacer. And then Jesus says, "You will drink the cup that I drink,
and be baptized with the baptism I am baptized with. Y luego Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Jesus is saying to them, you really don't understand what you're saying. Jesús les está respondiendo en realidad, ¿saben qué? Ustedes no entienden lo que están diciendo, But you will be baptized with the baptism I'm baptized with. pero ustedes serán bautizados con el bautismo con el que yo estoy siendo bautizado. You will die Ustedes morirán if you're my follower, si son mis seguidores, because that's the journey we're on. porque ese es el camino que transitamos. And then he says, but to sit on my right and left is not for me to grant. Pero luego les siguió diciendo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío para darlo. Even Jesus cannot say, this is who's going to be on my right, or this is going to be who's on my left in the kingdom. Incluso Jesús no puede decirles, esta es la persona que va a ser a mi derecha y esta es la persona que va a ser a mi izquierda en el reino. Who is going to make that decision? ¿Quién va a tomar esa decisión? The Father. El Padre. The Father who knows who's going to be on my right and my left. I don't know. El Padre sabe quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. Yo no lo sé. Verse 41. Versículo 41. When the 10 heard this, they became indignant with James and John. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Now, why do you think they were indignant with James and John? Ahora, ¿por qué piensan que ellos se indignaron, se enojaron contra Jacobo y contra Juan? I don't think it was because they thought that James and John were wrong. I think they were indignant because James and John got to Jesus first. No creo que se hayan enojado contra Jacobo y contra Juan porque estaban equivocados ellos. Creo que se enojaron con Jacobo y Juan porque ellos le hicieron primero la pregunta a Jesús. They had the same mindset as James and John. El resto tenía la misma forma de pensar que Jacobo y Juan. They wanted to be the boss. Querían ser los jefes, They wanted power. querían el poder. In verse 42, Versículo Jesus 42. called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them. Y Jesús, llamándolos, les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? And their high officials exercise authority over them. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Here is the world's standard of greatness. Este es el estándar de grandeza. And what is that standard? ¿Y cuál es ese estándar? You want to be the jefe. ¿Quieres ser el jefe? You want to be at the top of the pyramid. ¿Quieres estar en la parte superior de la pirámide? And the more people you have serving you, the better you are. Y mientras más personas tienes sirviéndote a ti, entonces eres mejor. This is the world's mindset. It's what our culture teaches us. Esta es la mentalidad del mundo, es lo que nos enseña la cultura. And what does Jesus say? ¿Y qué dice Jesús? Not so with you. Pero no será así entre ustedes. This is the world's system, Este es el sistema del mundo, but you're my followers. pero ustedes son mis seguidores. We're talking about the kingdom of God, not Estamos the kingdom hablando, of the world. estamos hablando del reino de Dios, no del reino del mundo. Not so with you. Pero no será así entre ustedes. Whoever wants to become great among you must be your servant. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor.
You want to follow Christ? ¿Quieres seguir a Cristo? The primary call is to the cross for salvation. El llamado principal es a la cruz para la salvación. But once you have come to Christ and are saved, what's the call upon your life? Pero una vez que ya hemos venido a Cristo y somos salvos, ¿cuál es el llamado para su vida? To be a servant. El ser siervo. Is this a message that's preached from the pulpit? ¿Este es un mensaje que se predica desde el púlpito? Do you hear this message in school? ¿Escuchan este mensaje en las escuelas? Probably not, Probablemente no, because the world is about success. It's about power. It's about being the jefe. porque en el mundo todo se trata de el éxito, de tener poder, de ser el jefe, But not so with you. pero no será así entre ustedes. Whoever wants to become great among you must be your servant. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. And whoever wants to be first must be slave of all. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. This is Jesus speaking to us as Christians. Este es Jesús hablándonos a nosotros como cristianos. It's a radical call, Es un llamado radical. considering where the world is. This is a revolutionary message. Considerando el estado en el que está el mundo, este es un mensaje revolucionario. And those of you that are parents educating your children at home, those of you that are teachers or school administrators, what are you teaching your children? Y ustedes, padres que educan a sus hijos en casa, maestros que tienen alumnos en el salón, administradores de escuela, ¿qué están enseñando a los niños? Are you talking with them and teaching them to follow Jesus in the kingdom of God, or are you reinforcing the world's mindset? ¿Les están hablando y enseñando a seguir a Jesús en el reino de Dios o están reforzando la mentalidad del mundo? And then what does Jesus say in verse 45? Dice Jesús luego en el versículo 45? Why are we to seek to be servants? ¿Por qué es que nosotros debemos buscar ser siervos? Jesus says, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He's God. Es Dios. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He's the King of Kings and Lord of Lords. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. And why did he come to earth? ¿Y por qué vino a la tierra? To serve. A servir. This is a message that your students, whether they be your children or the students in your school, need to hear, because it's about the kingdom of God and what our ambition is to be like. Este es un mensaje que sus estudiantes, ya sea en casa o en la escuela, deben escuchar acerca de cómo es el reino de Dios. Now, if you put up the slide of differing value systems, this is what Jesus has been talking about. Esto es de lo que Jesús estaba hablando. In the world system, who is the great man, the great woman? En el sistema del mundo, ¿quién es el gran hombre o la gran mujer? They're the ones with the most servants. Son los que tienen la mayor cantidad de siervos. I have the biggest church. Tengo la más grande iglesia. I'm the pastor. I've got 2,000 members in my church. Soy el pastor, tengo 2,000 miembros en mi iglesia. Oh, the other pastor over here only has 40.
Ah, pero el pastor de por allá nada más tiene 40. I am the best pastor. Yo soy el mejor pastor. I have a company and I have 40 people that work for me. Tengo una compañía y tengo 40 personas trabajando para mí. But my friend has a company with 10,000 people that work for him. Pero mi amigo tiene una compañía con 10.000 personas que trabajan para él. In this system, who is the greatest? En este sistema, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? The one with 10,000 employees. Aquellos que tienen 10.000 empleados. This is how the world thinks. Así es como piensa el mundo. And too often it's how we think as Christians. Y muy a menudo es también como pensamos nosotros los cristianos. But the kingdom of God is right side up. Pero el reino de Dios está de cabeza, del lado correcto. Who is the greatest in the kingdom of God? ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? The one who serves the most people. Las personas, aquel que sirve a la mayor cantidad de personas. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, did not come to be served. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino a ser servido. He came to serve and to give his life a ransom for many. Sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Next. Let me go ahead and read this, if you would. This is by my friend, Dr. Bob Moffat. Some of you know him because he's taught for years in South America. Esta cita que vamos a leer ahora es de mi buen amigo, el doctor Bob Moffat. Muchos de ustedes probablemente lo conocen. Él ha viajado y enseñado por Sudamérica. Would you read that for us, Priscilla? Yes. Vamos a leerla. Dios no ordena el servicio sacrificial porque sí. Lo pide porque resulta en la demostración de su mayor atributo, el amor. El verdadero amor siempre resulta en la acción de servir con sacrificio. El servicio amoroso cura el quebrantamiento, restaura, redime. Esta es la agenda de Dios y cuando se cumple, los que sirven son honrados y Él es glorificado. Serving is the highest form of being made in the image of God. Sorry, can you repeat that? Serving is the highest form of being made in the image of God. El servicio es la forma más alta y elevada de el haber sido creados a imagen de Dios. Turn, if you would, to Genesis 2:18. And if you would read that, Priscilla. Vamos a Génesis 2:18. Give me 1 second. Genesis 2:18, right? Yes, Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. God has made Adam and put him in the garden. Dios creó a Adán y lo puso en el jardín. But as a human being, Adam is alone. Pero como ser humano, Adán estaba solo. And God looks and says, there's something missing here. Y Dios lo vio y dijo, aquí falta algo. I am going to make him a suitable helper. Y dijo, voy a hacerle una compañera idónea. And I cannot tell you how many times I have heard people say this, pastors teach this. The woman is the helper. Y no puedo decirles cuántas veces he escuchado prédicas, pastores enseñando, maestros enseñando que la mujer es la que ayuda, que se quede en su lugar. You're the helper of the man. Tú eres la ayudante del hombre. Well, this little phrase, suitable helper, the word suitable means to correspond with, to be equal to, but different.
En esta frasecita ayuda idónea, la palabra idóneo significa es que alguien que es igual, está igual de calificado, pero es un ser diferente. But what does the word helper mean? ¿Y qué significa la palabra ayuda? When you think of the word helper in your country, what do you think of? O cuando pensamos en la palabra ayuda o ayudante en su país, en su Do you cultura, think in a ¿qué worldly piensan? fashion? ¿En qué piensan? ¿De una forma parecida al mundo? Oh, the woman was made to help the man. ¿O la mujer fue hecha para ayudar al hombre? She's an inferior to the man. Ella es inferior al hombre. Now, the word helper is the Hebrew word ezer. La palabra ayudante o ayuda en este contexto es la palabra hebrea ezer. It's used 21 times in the Old Testament. Se usa 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 times it's used in relationship to Eve. She is Adam's helper. 2 veces se usa en relación a Eva. Ella es la ayudante de Adán. It's used 3 times in relationship to people who give aid to other people. You said 3 times, right? 3 times. Y se usa otras 3 veces para referirse a personas que ayudan a otras personas. 16 times. Y 16 veces. Who do you think it refers to? ¿A quién cree que se refiere esa palabra esas otras 16 veces? It's referring to God. Se refiere a Dios. God is my ezer. Dios es mi ezer. God is my helper. Dios es mi ayudador. When God said he was going to give Adam an ezer, Cuando Dios dijo que le iba a dar a Adán un ezer, he was saying to Adam, I am going to give you someone like me. lo que le estaba diciendo es, te voy a dar a alguien como yo. This isn't someone who's lower. No es alguien inferior a ti. The woman is the ezer, like God is the ezer. La mujer es este ezer como Dios es ezer. Why does Jesus call us to be servants? ¿Por qué Jesús nos llama a ser sirvientes, a ser siervos? Because Jesus is a servant. Porque Jesús es un siervo. God, his character is to be an ezer. Dios, el carácter de Dios es ser un ezer. And when we serve, we are manifesting the very character, probably one of the greatest characteristics of God himself. Y cuando nosotros servimos, estamos manifestando una característica, probablemente la mayor característica de Dios. So we find here in this part of Mark that Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, came to serve. En esta porción de Marcos que compartimos, vemos que Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir. The greatest leader is the servant of all. El líder más grande fue el siervo para todos, es siervo de There's not a todos. contradiction between leading and serving. No existe contradicción entre liderar y servir. Serving is not a prerequisite for greatness. It is the very standard of greatness. El servicio no es un prerequisito para la grandeza, es el estándar de grandeza. Our primary calling is to the cross for salvation. Nuestro llamado principal es a la cruz para salvación. But when we've come to Christ to be saved, the secondary calling is to serve. Pero una vez que ya hemos venido a Cristo y somos salvos, nuestro siguiente llamado es al servicio. As Christians, we need to be countercultural.
Como cristianos nosotros necesitamos ser contraculturales. We should not just look at our culture and say, well, what are people in our culture wanting? And I want that. No deberíamos estar preguntándonos qué es lo que quieren las personas en nuestra cultura, porque yo también quiero eso. And the ambition of most people in our cultures is to be the jefe, the boss, to have the most servants, to be rich, to be famous. Porque la ambición de la gran mayoría de las personas es ser el jefe, ser el líder, tener la mayor cantidad de siervos. And Jesus says, no, Y Jesús dijo no. the greatest is the one who serves the most people. El más grande es aquel que sirve a la mayor cantidad de And I would personas. encourage you to use this book, this study on servanthood, to use it with your children, to Y les quiero use it animar, in your schools, to raise Y a le- whole new generation of kingdom people. y les quiero animar a que ustedes puedan usar este estudio, este libro, en sus hogares, en sus escuelas, en sus salones de clase de secundaria, para poder formar a una nueva generación conforme al reino de Dios. Now, let me see what questions you have or Now, challenges. Vamos a ver qué preguntas tienen o qué desafíos tienen. Pueden dejar sus preguntas en el chat del Zoom. El libro está en español. Esa es una pregunta que podemos responder desde aquí. They're asking about the book, so I'm trying to show it, but I can't. Okay. Here it is. There it is. Este es el libro. Es un libro que está compuesto de 13 sesiones de estudio. Tiene preguntas, tiene espacio para responder y el libro es publicado por nosotros en Editorial Jucum, el servicio llamado de todo cristiano. You can use this with your children. You could use it in schools. You can use it at Sunday school. You can use it for Bible studies on campus, at church. Lo Go ahead. pueden usar en casa con sus hijos, lo pueden usar en escuelas con sus alumnos, lo pueden usar en la iglesia, en la escuela dominical, en estudios bíblicos, grupos pequeños. It makes the crooked ways straight. Endereza la senda. La idea es enderezar la senda. It brings the kingdom of God, the mentality of the kingdom of God, to replace the world kingdom. Necesitamos la mentalidad del reino de Dios para poder reemplazar la mentalidad del mundo. Someone is asking if this concept of a helper, when you were talking about Eve, is this in this book? No, this is in my book, and I think Vivian has published it. If not, let's see here. Is it Oppression of Women? That's one that's already been published, yes. Right. The Oppression of Women. And this is this is my last book. The Grand okay. Design. And I know This- Viviana is going to publish it. I don't know if it's been published yet, but this is where we're working on it. this Esta is where we enseñanza- unpack it, is in here. Esta enseñanza acerca de la mujer como ayuda idónea está en el nuevo libro de Darrow Miller que está en proceso ya de publicación. Estamos ajustando los últimos detalles, pero va a estar ahí. Ese es el gran diseño, ¿cierto? Viviana, si me confirmas esa información, por favor. There is another question that I'm seeing here. Sure. Perdón, el libro, El Gran Diseño, todavía no está para ir a no. traducción. El que Ok. está es el Forest el de la semilla en el bosque. El llamado a los artistas también. Estaba pensando en también eso. el llamado a los artistas, sí. Listo. There's another question that says, then when the Bible says that God has created us to be head, is that a contradiction about being a servant? Is Christ being Lord of Lords, King of Kings, a contradiction to being a servant?
a esa pregunta, que la pregunta en español dice, cuando la Biblia dice que Dios te ha hecho para ser cabeza y no cola, es una contradicción, Darrow responde, pensar en Jesús, sabiendo que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, es una contradicción para entender a Jesús como siervo. Is it? ¿Lo es? I don't think so. No lo creo. Why did Christ come to earth? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Why did God, when he came incarnate to earth, did he come to be an emperor in Rome? Cuando Él vino a encarnarse aquí en la tierra, ¿Él vino a ser un emperador en Roma? He could have. Podría haberlo sido, He didn't. pero no lo hizo. Did he come to be the head of Peru or Colombia? You know, the president, the powerful person? ¿Vino a ser No. el presidente de Perú, de Colombia, de algún otro país? ¿Una persona poderosa? Tampoco. How did he come? Sino, ¿cómo fue que vino? The King of Kings, the Lord of Lords, is the servant of all. El Señor de señores, el Rey de reyes, es el siervo de todos. There is And another the world interest. says if you're a servant, you're nothing. Y el You're mundo second- dice, You're secondary, you're tertiary. por el contrario, el mundo dice que si ustedes son siervos, no son nada, son secundarios, son terciarios. As Christians, we need a paradigm shift. We need to start thinking like the kingdom thinks and not like the world thinks. Pero como cristianos tenemos que tener un cambio de paradigma y empezar a pensar como piensa Dios y no como piensa el mundo. There is another question that says, what would Good. you say is the biggest paradigm that has lied and stands against a biblical service or a biblical view of servanthood? I've always said if I could only have written one book, it Siempre would be dije on que the dignity of women. siempre pensé que si yo solo pudiera haber escrito un libro en mi vida, hubiera sido acerca de la dignidad de la mujer. Because one of the greatest lies in the world and one of the greatest causes of poverty in the world is the lie that men are superior to women. Porque una de las más grandes mentiras en el mundo es que el hombre es superior a la mujer. Men and women are different, El hombre y la mujer son diferentes and they are equal. y son iguales. They're not the same. A man's a man, a woman's a woman. And God made them to fit together, to correspond together as co-equals. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. No son el mismo ser, pero Dios los creó para ser iguales. What is the pattern for this? ¿Cuál es el patrón de esto? The Trinity. La Trinidad. One God, Un Dios, three persons. tres personas. Is Jesus God? ¿Es Jesús Dios? Yes. Sí. Is he equal in glory, in dignity, in his Godhead? Tiene la misma gloria, la misma dignidad, es la misma cantidad de Dios que el resto. Yes. Sí, But is he the same as the Father? pero ¿es lo mismo que el Padre? No. No. He's the Son. There's the Es el Hijo. Father, the Son, the Holy Spirit. They are one God, three persons, three equal persons, but different. Son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas iguales, pero diferentes. And when God made us in his image, Y cuando Dios nos hizo a su imagen, it says in Matthew, Genesis 1, 26 and 27,
En Génesis 1, 26 y 27, let us make them in our image, dice, male and female. hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hombre y mujer. Varón y hembra los creo. One of the greatest lies in the world, one of the greatest causes of poverty in the world and suffering in the world is the lie that men are superior to women. Una de las más grandes mentiras que trae más opresión y más sufrimiento es que el hombre es superior a la mujer. And that lie needs to be broken. Y esa mentira necesita ser rota. And quite frankly, the church is the group that should break that lie. Y siendo muy honestos, es la iglesia, el grupo que debería quebrantar esa mentira, Because we have this book. porque tenemos este libro. And this book begins by saying that he made us in his image, male and female. Y este libro empieza diciéndonos que él creó al hombre y a la mujer a su imagen. And the woman is the Ezer, Y la mujer es la Ezer, like God como is Dios. Ezer. Como Dios es el Ezer. So I would say that's, for me, one of the greatest cause of poverty in the world. And if you want to end poverty, you need to destroy that lie and replace it with the truth. Y yo diría que esa es una de las mayores causas de pobreza en el mundo. Y si uno quiere acabar con la pobreza, necesita quebrantar esa mentira con la verdad. There is another question that says, in these days, I have heard the following definition of work. Work is the way in which we serve others. How do you like this definition of work? That's good. Es buena. Ah, perdón. Oh, sorry. I need to read the question in Spanish. Les voy a leer la pregunta Okay. en español que se me olvidó. En estos días escuché la siguiente definición de trabajo. Como el trabajo como la forma en la que servimos a los demás. Y le preguntan qué les parece esta definición. Daryl respondió que es buena. Go ahead. I would say that's very good. I would add another concept that is in harmony with what you just said. Yo agregaría otro concepto más que está en armonía con esto que acaban de compartir en la pregunta. In Genesis 2:15, Génesis 2:15, it says that God put Adam in the garden dice to que work Dios it. puso a Adán en el jardín para que lo trabajara, to work it and keep it. para que lo labrara y para que lo guarde. The word keep means to protect. La palabra guardar significa proteger. He didn't put us in the garden to destroy the garden. He put us in the garden to protect the garden, to keep the garden. Él no nos puso en el jardín para destruirlo, nos puso ahí para guardarlo, para protegerlo. But the first word in this pair is to work. Pero la primera palabra de estos dos labores es labrar, trabajar. And this is the Hebrew word avodah. Y esa es la palabra hebrea abodá. And this word, I think, is found about 400 times in the Old Testament. Y me parece que esa palabra aparece en el Antiguo Testamento unas 400 veces. Half the time, it's translated work. Y la mitad de esas veces se traduce como trabajo. The other half of the time, what do you think it's translated? Y la otra mitad de las veces, ¿cómo creen que se traduce? It's translated worship. Se traduce como adoración. He put human beings in the garden to avodah. Él puso a los seres humanos en el jardín para abodá, To work/worship. para trabajar, rayita oblicua, adorar. We, in the modern church, are Christians on Sunday, but not on Monday. Nosotros en la iglesia moderna somos cristianos el domingo, pero no el lunes. We've separated Sunday from the rest of the week. Hemos separado el domingo del resto de la semana. And Sunday we go to church and worship.
El domingo nosotros vamos a la iglesia y adoramos. On Monday, we go to work and work. Y el lunes vamos a trabajar y trabajar. That is a dualistic mind, a sacred, secular mind. Esta es una mente dualista, una mente que está dividida entre lo sagrado y lo secular. No, the biblical mind is not sacred and secular. La mente bíblica no es una mente que se divide en lo sagrado y en lo secular. The biblical mind is comprehensive and holistic. La mente del cristiano es una mente holística que comprende todo. Work is worship. El trabajo es adoración. How would that change your society, ¿Cómo ese your concepto, nation, cómo ese concepto podría cambiar su sociedad o su nación? if people understood that when they left home on Monday to go to work, they were going to worship? Amén. Piense en las personas saliendo el lunes en la mañana a trabajar, pero con esto en mente, que cuando van a su centro de trabajo están yendo a adorar. How would that change your country? ¿Cómo cambiaría eso su nación? Estamos- Anything else? We've got No sé time si for one more tenemos question. Vamos a más hacer una pregunta. preguntas. No sé si ya estamos con las preguntas o todavía. Tengo una pregunta más. La voy a leerla en Ujú. español y después la leo en inglés para no olvidarme. Ok, Antes de terminamos enseñar, entonces. Ok, sí, para ir cerrando. super. It's going to be our last question. I'm going to read it in English and then you think, and I'm going to read it in Spanish while you think. Before Okay. teaching biblical principles to our students, we should be seen as servants first. Would this be the essence of teaching? Antes de enseñar principios bíblicos a nuestros alumnos, ¿no nos deben ver como siervos primero? ¿Sería esta la antesala o la esencia de la enseñanza? I think modeling is more powerful than teaching. Creo que el modelar es más poderoso que enseñar. You can teach something and not model it, and people will dismiss it. Your students will dismiss it. Uno puede enseñar algo sin modelarlo y las personas o sus alumnos, estudiantes, simplemente lo van a dejar pasar, lo van a dejar ir. What did Jesus do? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? He was King of Kings, Lord of Lords. Sería el rey, era el rey de reyes, el señor de señores. And what did he model? ¿Y qué modeló él? Servanthood. Servicio. Well, this has been fun for me. I hope it's been fun for those of you involved in the webinar. Le he pasado muy bien el día de hoy. Espero que ustedes que estaban presentes también la hayan pasado muy bien. Edify and Hukum, thank you so much. Muchísimas gracias, Edify y Jukum. I love doing this, and I hope it is something that encourages and edifies those of you that were listening. Así que espero que esto haya sido algo que anima y edifica a ustedes que están escuchando. Exactamente, no solamente haberlo disfrutado, sino que también ha sido, creo que es importante el hecho de que como maestros podamos pensar que por un lado tenemos que trabajar buscando realizar la integración bíblica en nuestras asignaturas, pero al mismo tiempo es sumamente importante considerar estos otros elementos que forman parte de la cosmovisión cristiana para que nosotros podamos implementarlo en el aula. Esa ha sido la razón por la cual en coordinación con Jukun y como Edify hemos querido tener este tiempo para que vayamos creciendo, sigamos creciendo, vamos trabajando cada día en las aulas. Creo que en este tiempo, lo digo como maestra, como directora y como personas que estamos siempre en relación con ellos, la mayor preocupación es ¿y cómo hago la integración bíblica? ¿Y cómo hago la integración bíblica en matemáticas, en lenguaje, en química, que es más difícil generalmente? Esa es la mayor preocupación y es una muy buena preocupación. Sin embargo, también creo que es importante que
como educadores pensemos en estos otros elementos. Elliot Eisner, que era un pedagogo, nos diría que tenemos que pensar no solamente en el currículum explícito, sino también el currículum implícito y el currículum nulo, que son otras áreas, otros aspectos que tenemos que trabajar en el aula. Entonces queremos agradecerle a Darrow Miller, a Viviana también por ayudarnos a tener este contacto y a poder canalizar cada vez, unir fuerzas para poder seguir engrandeciendo el reino. Inscríbete al curso gratuito de Darrow Miller Coramdeo. Ingresa a coramdeo.com para más información. Editorial Jucum ha publicado más de 8 libros de autoría de Darrow Miller. Si te hace falta alguno, escanea el código en pantalla para contactarte con el distribuidor de tu preferencia.